Técnicas de negociación y ventas. Módulo 1. Introducción a la negociación. Concepto y clasificación de la negociación. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer módulo de esta asignatura. En este módulo, usted conocerá los conceptos más importantes de la negociación, comenzando por conceptos generales y específicos, para luego ir desarrollando conceptos más complejos hasta lograr una conceptualización amplia de la negociación. Además, analizaremos y estudiaremos las principales clasificaciones de la negociación, asimismo como sus principales componentes, teniendo en cuenta a la negociación como proceso. Le invito a continuación a conocer y comprender los primeros conceptos de negociación y sus fundamentos para determinar la importancia de su aplicación a los negocios y en todos los ámbitos de su vida personal. Dentro de los temas a tratar en este módulo 1 están 1. La negociación en general. 2. La negociación laboral. 3. Fundamentos del nuevo concepto de negociación. Y 4. Componentes de la negociación como proceso. Dentro del primer tema hablaremos sobre los requisitos básicos para una negociación. En el segundo tema hablaremos sobre la definición de negociación. En el tercer tema hablaremos sobre la influencia y sus elementos, así como también casos o situaciones de negociación. La negociación en general. Desde tiempos inmemorables existen necesidades y es debido a ello que las personas buscan la satisfacción de las mismas a través de la apropiación libre o forzada de los bienes o cosas. Si en esa búsqueda de satisfacción por parte de las personas, las mismas se encontrasen con algún tipo de oposición, buscarán conseguirla a través de un intercambio de un bien por otro. A esta última interacción se la denomina negociación. Existen muchos casos comunes de negociación que lo observamos todos los días, y casi todos los casos son de interacción humana. Por ejemplo, el novio que desea quedarse más tiempo con los amigos después de una divertida tarde de fútbol, posiblemente deberá considerar elegir un mejor lugar donde llevar a su pareja esa noche cuando llegue tarde a su cita. Otro ejemplo: si a la noche se esperan visitas importantes en la casa, condicionamos a los hijos que tengan un buen comportamiento a cambio de llevarlos al cine el domingo siguiente. Si lleváramos la negociación al contexto organizacional o institucional, tenemos al empleado que considera que es merecedor de un aumento de salario, entonces tratará de convencer a su jefe de ello. O los representantes del sindicato que exigen a sus empleadores mejores condiciones laborales para no ir a huelga. Requisitos básicos para una negociación. Según Altao Sapiola, se establece 3 requisitos básicos que deben existir en cualquier negociación. 1. Voluntad de negociar con la otra parte. 2. Objetivos distintos, no idénticos. Y 3. Intercambiabilidad de los objetivos. Veamos cada uno de estos a detalle. 1. Voluntad de negociar con la otra parte. Aceptar sentarse en una mesa con las determinadas personas para discutir el intercambio del bien. 2. Objetivos distintos, no idénticos. Si ambas partes quieren exactamente lo mismo, es imposible la transacción. Es que los objetivos deben ser distintos, no idénticos. 3. Intercambiabilidad de los objetivos. Que una parte tenga algo que le interesa a la otra y a la inversa. Si analizáramos los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que no es suficiente decir
que las personas deben tener una cosa para negociar, sino que además deben sentirse motivadas para ello. ¿Cómo se logra esta motivación? Cuando se tienen objetivos distintos que pueden ser intercambiados entre sí. En otras palabras, si la persona con la que quiero realizar el intercambio del bien considera que el bien que se le ofrece a cambio es importante para él, entonces esta persona se mostrará interesada en negociar. Así es como se logra esta motivación. A continuación, expondré para usted algunos conceptos más desarrollados de negociación, en donde también percibirá la presencia de los 3 requisitos básicos mencionados anteriormente. Roger Fisher y William Ury señalan que negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros. Es una comunicación en 2 sentidos, designada para llegar a un acuerdo cuando usted y la otra parte tienen algunos intereses en común y otros opuestos. También tenemos este concepto, que la negociación es un proceso de comunicación bilateral con el propósito de llegar a una decisión justa. Asimismo, Fried Jandit y Paul Gillette afirman que negociar es hacer que el conflicto funcione de manera que las partes inviertan todas sus capacidades y recursos imaginativos para proporcionar a la otra parte un conjunto de beneficios que ninguno de los dos obtendría si el otro no estuviera presente. La negociación laboral. En relación al ámbito organizacional, definitivamente tenemos que mencionar como punto aparte la definición de la negociación laboral, debido a ciertas particularidades, a su importancia y trascendencia en las relaciones laborales. Es importante mencionar que las negociaciones laborales están definidas por integrantes particulares debido a la naturaleza de este tipo de negociación. Normalmente, este tipo de negociación está integrado por empleadores, trabajadores o empleados, y el Estado, como ente regulador que actúa en ciertas ocasiones como un tercero en la negociación de la función de mediador o árbitro. En esta clase de negociaciones se diferencian 2 tipos de negociaciones, la individual y la colectiva. Esta segunda forma de negociar busca lograr objetivos grupales y no individuales, a diferencia del primero. A continuación, le presento el concepto más importante de negociación laboral para entender y evaluar su importancia. Organización Internacional del Trabajo menciona que la negociación colectiva es un proceso de adopción de decisiones. Su propósito primordial es llegar a convenir un conjunto de normas que rijan las cuestiones de fondo y de procedimiento de la relación del empleo, al igual que las relaciones entre las partes en la negociación. Agregando que una forma de conceptualizar la negociación colectiva es considerar que trata no solo las discusiones que culminan en un contrato, convenio o acuerdo colectivo, según lo defina y reglamente la ley, sino además todas las formas de trato entre empleadores y trabajadores o entre sus respectivos representantes, siempre y cuando supongan una negociación en el sentido corriente de la palabra. Definición de la negociación. La conceptualización de una nueva y completa definición de la negociación, según Carlos Aldao Sapiola, dice que la negociación es la actividad dialéctica en la cual las partes que representan intereses discrepantes se comunican e interactúan influenciándose recíprocamente
para lo cual utilizan tanto el poder como la disposición que pueda existir para aceptarlo, sometiéndose, subordinándose o aceptándolo, con el fin de arribar a un acuerdo mutuamente aceptado, que configura desde entonces un objetivo común en cuyo logro las partes se comprometen. Fundamentos del nuevo concepto de negociación. Es importante explicar que los conceptos desarrollados por el autor en el punto anterior parecieran ser sumamente complejos. En realidad, lo que busca es identificar todos los componentes de la negociación y su interacción dentro de este proceso, que comienza cuando dos o más personas están motivadas a realizar un intercambio de bienes a través de una comunicación efectiva entre las partes. Cabe entonces desmembrar las palabras más significativas de este concepto y explicarlo en detalle. 1. Actividad dialéctica. Cuando dos o más personas dialogan y discuten intercambiando razonamientos y argumentaciones, como el intercambio de opiniones. Eso sería una actividad dialéctica. 2. Intereses discrepantes. En una negociación, cada parte se presenta siempre con interés diferente con relación al de la otra parte. Según los requisitos de la negociación mencionados anteriormente, es imprescindible que existan intereses u objetivos diferentes para poder intercambiarlos en la negociación. 3. Comunican. Es la forma en que ambas partes en una negociación se intercambian información a través de la utilización del lenguaje verbal, corporal o a través de señales o símbolos. Interactúan, porque en este proceso de interacción e influencia aparecen tres elementos claves que todo negociador debe conocer, ya que influyen en los resultados de negociación. Estos tres elementos son el poder, la sumisión y la comunicación. Para profundizar el concepto de influencia, utilizaremos el marco de explicación del autor dado por el siguiente cuadro explicativo, en donde la influencia es igual al poder más subordinación, sumisión o aceptación más la comunicación. Explicaremos detalladamente el concepto de influencia propuesto por el autor, factor determinante para definir el éxito o el fracaso en la negociación. Según el cuadro anterior, tenemos entonces la siguiente fórmula. La influencia es igual al poder más la sumisión más la comunicación. La influencia se compone de estos tres elementos. Entendemos entonces que la influencia que podemos tener o no tener en una negociación está dada por el grado de poder, P, de sus integrantes, así como el grado de sumisión, S, y la comunicación, C, que existen entre ellos. Es por eso que combinando estos elementos se pueden dar diferentes situaciones de negociación. 5. Finalidad y acuerdo. La finalidad de toda negociación siempre es llegar a un acuerdo, aunque muchas veces no se logra por más que exista la voluntad de lograrlo. Casos o situaciones de negociación. Combinando los elementos de la influencia, poder, sumisión y comunicación que hemos visto anteriormente, se pueden dar diferentes situaciones de negociación. Puede ser 1. Imposición por parte de uno de los integrantes. 2. Una negociación prolongada. O 3. Negociación languidece o muere. Veamos cada una de estos casos o situaciones que se pueden dar. En la primera, imposición por parte de uno de los integrantes,
Se plantea un caso de negociación en donde el poder de una de las partes es muy elevado y los elementos de subordinación y comunicación son constantes o no tienen relevancia. En el gráfico podemos ver en la P como se indica con una flechita hacia arriba, y en el caso de la sumisión y la comunicación con dos flechas constantes. El resultado será que la parte que tenga un poder excesivo someterá a la otra parte a su voluntad a través de la imposición, por ejemplo, los argumentos. En el segundo caso, la negociación prolongada, vemos que si son bajos o nulos, tanto el poder y la subordinación, porque no existen argumentos sólidos dentro de una negociación que puedan ser utilizados para cambiar el parecer de la otra parte o convencerlos, pero existe una comunicación adecuada, el resultado será que tendremos una negociación prolongada con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo. El tercer caso, negociación languidece o muere. Se da si la comunicación se reduce a valores bajos. La negociación languidece y en el caso de ser nula produce el aislamiento de las partes. Vemos cómo la comunicación tiene una flechita que va para abajo mientras el poder y la sumisión se mantienen constantes. La falta de comunicación en este caso sería lo más importante, y esta falta se suplanta con la presencia de terceros como mediadores, conciliadores o árbitros, debido a que se ha producido el aislamiento de las partes. Estas combinaciones le podrán ayudar a determinar o evaluar las probabilidades de éxito o fracaso en la negociación, antes de comenzar cualquier proceso de negociación o para establecer la estrategia a utilizar en determinadas situaciones de negociación. La negociación procura por vía de la comunicación que una parte se someta, subordine o acepte el poder de otra. Componentes de la negociación como proceso. Hemos desarrollado hasta aquí diferentes conceptos de negociación. Para ampliar el conocimiento que ya hemos visto, cabe mencionar a la negociación como un proceso, en donde participan e interactúan los diferentes componentes que a su vez influyen de manera positiva o negativa en los resultados esperados, en base a los objetivos de negociación que se desean alcanzar. En todo proceso de negociación surgirán 5 preguntas. 1. ¿Quiénes negociarán? 2. ¿Qué cosa? 3. ¿Dónde? 4. ¿Con qué? Y 5. ¿Cómo? Las respuestas nos darán los componentes de la negociación. En el desarrollo de los diferentes componentes utilizaremos el esquema propuesto por el autor del libro base La negociación, de Carlos Aldao Sapiola. En este esquema vemos a los componentes de la negociación, que son 5. 1. Los sujetos negociadores. Este componente responde a la pregunta ¿quién? Segundo componente, materia negociable. Responde a la pregunta ¿qué cosa? Tercer componente sería el lugar de la negociación, que responde a la pregunta ¿dónde? Cuarto componente son los elementos de la negociación. Responde a la pregunta ¿con qué? Y por último, el quinto componente serían los modelos utilizados, que van a responder a la pregunta ¿cómo? Veamos estos componentes cada uno a detalle. 1. Sujetos negociadores. Los sujetos negociadores son las personas o grupos de personas que integran la negociación. Según el número de personas que la componen, se pueden clasificar en negociaciones individuales, grupales, según representen a sí mismos o representen a un tercero, pueden ser de presentación propia o ajena, y por último, según el nivel de quien representa. Tenemos 4 clasificaciones de sujetos negociadores.
Veamos también cada uno de estos sujetos a detalle. Los individuales. 1. Una persona se enfrenta a otro en una negociación. Un ejemplo claro de este tipo de negociación se da cuando el empleado negocia su salario frente a su jefe o empleador. 2. Grupales. Son grupos de personas, 2 o más, donde se enfrentan a otro grupo de personas en una negociación. Se da, por ejemplo, cuando sindicalistas representados por un grupo minoritario enfrenta a otro grupo de negociadores representado por los integrantes que representan a un empleador que discuten situaciones de carácter laboral como salarios o beneficios sociales, entre otros. 3. Según representen a sí mismos o representen a un tercero, pueden ser de presentación propia o ajena. Aquí, en los casos individuales y grupales mencionados anteriormente, pueden darse casos en que los sujetos negociadores defiendan sus posiciones y argumentos en forma propia, o también contraten a un experto en negociación para que los represente en dicho proceso. Un ejemplo claro de representación ajena puede ser cuando un empleado despedido injustamente trate con el empleador descuentos indebidos en su liquidación final, representado por un abogado experto en asuntos laborales. 4. Según el nivel de quien representa. Pueden ser de forma personal, organización o nacional. En el segundo componente, la materia negociable. La materia negociable explica específicamente el contenido de lo que se negocia en un proceso de negociación. En otras palabras, es la cosa, tema o asunto que se pondrá en discusión. Los mismos pueden ser clasificados en 1. De contenido amplio o de contenido restringido, algo puntual, o 2. De contenido económico y no económico. 3. El tercer componente, lugar de realización. Al analizar este componente, ponemos a consideración el lugar donde se llevará a cabo la negociación. En los siguientes capítulos entenderemos que no es lo mismo negociar en nuestra casa o negociar cuando estamos fuera de ella, debido a que podemos tener un menor o mayor acceso a la información necesaria para tomar decisiones, o como un factor estratégico para buscar que la otra parte se sienta incómoda, para dificultarle el acceso de la información a la contraparte, entre otras formas. Las clasificaciones en este aspecto pueden darse. 1. Según el dominio del lugar. Puede ser un lugar propio, el lugar del oponente o un lugar neutral. 2. Según la logística. Puede ser un lugar con importante infraestructura propia y escasa para el adversario. Puede ser un lugar con importante infraestructura para ambas partes. Puede ser un lugar con escasa infraestructura propia e importante para el adversario. O por último, puede ser un lugar con escasa infraestructura para ambas partes. Cuarto elemento o componente son los elementos. El carácter complejo de la negociación es una consecuencia necesaria de la interrelación de los diversos elementos que componen su estructura. En un proceso de negociación tenemos a distintos actores o partes que buscan una solución que satisfaga sus intereses en juego. Algunos elementos más significativos y que determinan los resultados buscados son 1. La información, 2. El tiempo y 3. El poder. 1. La información. Con información completa, parcial, muy poco o nada. Se entiende a la información como el conjunto de datos que debidamente procesados permite tomar decisiones. 2. Tiempo. Desde el punto de vista de si es el momento adecuado o no de la negociación. Estas podrán ser prematuras, oportunas, tardías, sucesivas, periódicas, prolongadas,
breves, entre otras. Cada elemento será explicado en detalle en los siguientes módulos, de forma a determinar su significancia en el proceso de negociación. 5. Modelos negociadores. Los modelos negociadores son aquellos tipos que constituyen estilos de negociación específicos y que, al tener características propias, se diferencian entre sí. Mencionamos a continuación los dos tipos o modelos más utilizados. 1. El modelo competitivo y 2. El colaborativo. El modelo competitivo basa su estrategia en conceptuar la negociación como un juego de suma cero, en el que lo que gana una parte la pierde la otra. Por lo tanto, hay que ganar a toda costa, porque lo que uno no gana, lo gana el adversario, a costa de lo que uno pierde. 2. El modelo colaborativo. Es un modelo cooperativo, cuyo pensamiento central no es el enfrentamiento, sino el trabajo conjunto para beneficio mutuo. Es la búsqueda de intereses comunes que logren acuerdos beneficiosos para las partes integrantes de una negociación. En conclusión, debemos aclarar que el estudio de estos 5 componentes de la negociación será analizada en forma detallada en los próximos módulos. La importancia de su profundización y conocimiento acabado estará relacionada con la construcción de un modelo de planificación de la negociación, tema que abarcaremos en los módulos finales de la materia. Siga adelante, ahora usted ya tiene la base necesaria para comprender los siguientes módulos.